Buenos días, alumnos de la materia de prácticas profesionales. El día de hoy, en base a algunas de las preguntas que me han hecho y de las dudas acerca del anteproyecto, comentarles, la semana pasada solamente lo revisamos de manera muy superficial. La realidad es que en esta semana es cuando se tendría que formalizar y quedar de una manera más profesional, sobre todo porque, bueno, la propuesta para que ustedes lo realicen en la institución. Acerca de ello, bueno, comentarles aspectos que considero son muy importantes. Y uno de ellos es que ustedes piensen y lo reflexionen de que la idea de las prácticas y la idea de llevar un proyecto a la realidad significa que no debemos de simular, significa que debemos de aportar a la institución y realmente preguntarnos si lo que estamos o lo que vamos a desarrollar o lo que tenemos contemplado realizar realmente será un aporte, realmente les dejará algo, realmente es algo que la institución o la unidad productiva en este caso no conoce. Dicho de otra forma, es nuestra huella o es su huella durante el paso por esas instituciones educativas o académicas donde les están dando la oportunidad de aplicar sus conocimientos. Bueno, habiendo comentado eso y quedando claro pues la relevancia, quisiera comenzar mencionándoles algunos aspectos, sobre todo de lo que considero que debe tener el anteproyecto para esta semana. En primera instancia, el título del proyecto. El título del proyecto debe de contener, si bien, un problema. Entonces mencionamos, por ejemplo, el desempeño académico, ¿no? En este caso del profesor o del alumno, ahí va a depender mucho, ahorita lo platicamos, pero si ese fuera el problema, no me bastaría con decir que el título de mi anteproyecto es el desempeño académico en tal lugar, no, sino que alude al tema y bueno, me debe de indicar, bueno, generalmente vinculo dos variables. Entonces, en este caso, bueno, yo les recomiendo que nada más lo hagan con una. Y por ejemplo, en este caso podría decir, el, la planeación didáctica, por ejemplo, que sería un factor. La planeación didáctica como factor de desempeño académico y aquí es donde voy a agregar otra especificidad, como le dicen, o tratando de hacer un poquito más claro, y agrego un factor que en este caso sería el lugar. Entonces, ¿en dónde? ¿Sí? ¿En dónde? Entonces diría, por ejemplo, en COBAEM, Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Y la temporalidad, ¿cuándo? Entonces hablo de un periodo, en este caso, por ejemplo, colegio de bachilleres se maneja por semestres y pudiera aludir al segundo semestre del año o la referencia 2018-2. ¿Cómo quedaría entonces este título si considera, por ejemplo, el problema, qué busca, la relación, en este caso, del problema con una variable, el lugar y cuándo? Entonces quedaría así, la planeación didáctica como factor del desempeño académico en COBAEM en el semestre 2018-2. Ese sería un ejemplo de cómo deberían ustedes estructurar el título del anteproyecto. Recuerden, establezco relaciones generalmente entre el problema y una variable. Cuando se habla, por ejemplo, de investigación cualitativa, le llaman categorías. La categoría, por ejemplo, el problema y la categoría de la posible solución. Entonces, bueno, no nos vamos a adentrar tanto en ello, nada más les menciono esto. Cuando hablamos del objeto de estudio, aquí sí he detectado muchos errores en lo que me han mandado porque cuando hablamos del objeto de estudio, a veces no contemplan cuál es el fenómeno. Por ejemplo, en lo que yo les mencionaba, yo decía el desempeño, el factor, ¿no?, de la planeación en el desempeño académico. Pero ¿cuál sería mi objeto de estudio? Pudiera ser la planeación en sí, pudiera ser los docentes o los alumnos. Entonces yo debo de tener bien claro qué sí podría medir, o sea, qué sí podría valorar. Entonces en este aspecto, em, si tenemos las condiciones, pues diríamos, voy a valorar el desempeño académico en base, pues precisamente
el comportamiento de los alumnos en base a la planeación. O en un dado caso, pudiera yo pensar que debería de valorar el desempeño, pero del profesor, es decir, si mejoran sus números. O en un dado caso, si lo hacemos cualitativamente, la misma valorativa de los alumnos respecto del profesor o de los compañeros respecto al profesor. Existen muchas variantes al respecto, pero ¿cuál es el objeto de estudio? Nadie me comentaba o alguien lo hacía sobre egresados. Entonces el objeto de estudio sería egresados en general. Egresados de qué generación. Entonces debemos de acotar, porque el acotar nos permite entonces que el enfoque sea más claro y que obviamente los resultados que buscamos sean más factibles, verídicos y no queda muy abierto, no queda al aire. Referente, bueno, es que volteé abajo porque tengo aquí mis notitas. Referente al planteamiento del problema, comentarles lo siguiente. El planteamiento, en realidad lo que la pregunta que me debo hacer es, ¿qué está ocurriendo con mi objeto de estudio? Es decir, debo de contar con un soporte. El soporte que yo les sugiero es que hagan, por ejemplo, 5 fuerzas de Porter, FODA. Bueno, como les mencionaba, en la parte del objeto de estudio hay que hacer un vaciado mediante alguna herramienta como por ejemplo el FODA, las 5 fuerzas de Porter, el diagrama de Ishikawa, pero ¿de qué? Pues a lo mejor en ese pequeño momento en el que ustedes convivieron o tuvieron la oportunidad de ejercer la entrevista exploratoria, pues eso les permite que ustedes ya tengan un antecedente. En base a eso y a la observación, entonces de alguna u otra manera se pueden establecer algunos supuestos. Eso es lo que hay que colocar ahí, eso es lo que debe de soportar el planteamiento del problema y lo que nos debe de arrojar qué es lo que está sucediendo con el objeto de estudio y a la vez cómo repercute en este aspecto, como en lo que yo les ejemplificaba, en la variable de desempeño académico. Si ese fuera de alguna u otra manera lo que estamos indagando. Entonces, si no definimos bien el objeto de estudio, va a quedar muy abierto. Entonces, aquí, por ejemplo, un comportamiento de aula, ¿a quién me voy a enfocar? ¿En lo que incide el profesor? ¿En lo que incide el alumno? ¿O me voy a concentrar en los instrumentos? ¿O en las mismas dinámicas grupales? Quiero decir con esto que el objeto de estudio no siempre va a ser una persona, ¿no? También pudiera ser una herramienta, también pudiera ser cualquier otro ente. Respecto a esta parte del planteamiento del problema, también les pido, ¿no? Que aunque no lo tenga de manifiesto como tal la rúbrica, que tengan bien claro el objetivo. No se puede tener un proyecto si no se tiene definido esto. ¿Qué es un objetivo? El objetivo general. Y obviamente los objetivos específicos. Sobre esto sí quisiera ser muy claro. Cuando hablo de un objetivo general, mi recomendación es que cumpla con lo que es la metodología SMART para construcción de objetivos. ¿Qué es SMART? O sea, realmente así es en inglés, ¿no? Inteligente. Pero, por ejemplo, la S que nos dice que el objetivo es ser específico, debe ser, bueno, measurable, que debe ser medible, attainable, que debe ser alcanzable, relevant, que debe ser precisamente relevante, y el time-based, que se refiere al tiempo. Entonces, ¿qué debe contener mi objetivo como tal general? Debe ser específico, debe ser alcanzable, debe ser, les comentaba, medible, debe ser relevante y debe tener una temporalidad. Entonces todo eso debe de tener. Entonces no bastaría que yo dijera, por poner un ejemplo, mi objetivo general es bajar de peso, ¿no? Entonces si bajo 1 gramo ya cumplí. ¿Y bajar de peso en qué? Simplemente la ropa, ¿no? Entonces debería ser más específico. Debe tener, por ejemplo, reducir mi masa, ¿no?, corporal en un tanto por ciento. Ahí hablaría, por ejemplo, de algo que sería alcanzable y medible. También no puedo decir voy a reducir el 70% de mi masa corporal porque sabemos que no es real. Entonces debe ser alcanzable, debe ser relevante
Y otra de las cuestiones, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año? ¿En un mes? ¿En 15 días? Entonces, eso, el objetivo general sí debe cumplir con estas especificaciones. Si tienen alguna complicación, con mucho gusto les comparto alguna información sobre Smart, pero lo que sí sería importante es que ustedes lo pueden indagar. Y bueno, con los objetivos específicos, haciendo alusión al mismo ejemplo del objetivo general, si mi objetivo general es bajar de peso, pues mi objetivo específico son todas las cosas que me pongo digamos, como meta, como actividad, que van a contribuir a ese objetivo general. Por ejemplo, inscribirme en algún deporte, ponerme a dieta, eh, es decir, si ustedes lo analizan, dormir en mis tiempos, comer a mis horas, son cosas que son metas pequeñas que van a contribuir a una meta mayor. Pero esos objetivos específicos también deben de escribirse bajo los requerimientos de un objetivo. ¿Cuáles son esos requerimientos? Generalmente comenzar con un verbo. Les recomiendo utilizar la taxonomía de Bloom. Estoy seguro que durante su carrera lo han visto. Entonces, el objetivo empieza con taxonomía de Bloom, que son verbos, ¿no? Y pues mira, un verbo nos marca qué vamos a hacer. Por ejemplo, identificar, diseñar, implementar. Y ahí sí les pido que contemplen entonces también otro factor relevante. ¿Cuál? El alcance. Entonces no es lo mismo que yo diga, voy a hacer una propuesta de planeación, a decir, voy a implementar una planeación, porque implementar significa muchas cosas. Implementar me lleva a no solamente hacer la propuesta, no solamente desarrollarla, no solamente implementar, sino también dar seguimiento. Entonces, puede ser un diseño de propuesta, ¿no? Si ustedes se fijan, el mismo objetivo general nos marca el alcance, hasta dónde vamos a llegar. El alcance es lo que van a entregar, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, por ejemplo, eh, diseñar un manual, ¿no? Y un manual es un mundo, ¿no? A lo mejor lo que quiero aludir es a diseñar un procedimiento o diseñar un proceso. Y yo solito, como dicen, me pondré la soga al cuello en cuanto a tiempos, en cuanto a capacidad, en cuanto a espacios, en cuanto a lo que me permiten hacerle en la institución. Entonces deben tener ustedes bien claro hasta dónde pueden tener ustedes impacto, hasta dónde les permiten llegar y eso aterrizarlo en el objetivo general y los objetivos específicos. En cuanto a la justificación, bueno, esta parte es más sencilla porque, bueno, simplemente tienen que responder cuestiones como cuál es la trascendencia para la unidad social, quiénes se benefician, cómo se benefician, resuelve algún problema, cómo lo resuelve. Mm, Bueno, es decir, ahí es donde hacemos como un análisis de si es útil, si lo que estamos haciendo es útil y es relevante. Y por último, bueno, hablamos de las preguntas de investigación y cuando hablamos de las preguntas de investigación, bueno, es muy parecido a lo que les platicaba sobre el título, con la única diferencia, bueno, con dos diferencias, que viene a manera de pregunta y que en este sí contemplamos el objeto de estudio. Entonces, una pregunta de investigación generalmente empieza con una pregunta básica, como qué, cómo sería, cuál sería, de qué manera impacta, por ejemplo, en lo que platicamos hace un momento, de qué manera impacta la planeación en el desempeño académico del profesor. Y entonces considero factores como la unidad de análisis. ¿Cuál es mi unidad de análisis en este caso? El profesor, ¿no? En mi caso, en el ejemplo que le estoy dando, el objeto de estudio es el profesor. ¿Qué variables considero? El desempeño académico. Es una variable, ¿no? Depende. ¿Y qué más qué más tendrían ustedes que contemplar? Bueno, la cuestión les mencionaba del lugar, este factor físico-geográfico y la temporalidad. Entonces, si lo reestructuro, podría ser, ¿cómo impactaría el- la planeación en el desempeño académico del profesor en Colegio de Bachilleres Plantel Morelia en el semestre 2018-2? Y si puedo ser más específico, ¿no? En el profesor fulanito o en los profesores de primer
semestre del Colegio de Bachilleres durante el periodo septiembre-diciembre. No sé, bueno, eso queda un poquito a criterio de ustedes. Espero que con esto les sirva a ustedes para poder enriquecer pues el trabajo que ya vienen realizando y que el anteproyecto les quede muy bien. De mi parte sería todo. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Igual pueden contactarme vía WhatsApp, vía correo institucional. Les agradezco mucho el que pongan atención a este video y bueno, la retroalimentación o los comentarios acerca de él. Bueno, mi nombre es Zacarías Torres y los veo pronto.